dictamen. No entendimos si habló a favor o en contra del Premio Nobel de Química, no entendimos si habló a favor o en contra del Hoy No Circula, no entendimos si habló a favor o en contra del jefe de gobierno, y solo de lo que sí estamos seguros es que no vino a esta tribuna, por supuesto, a hablar a favor del medio ambiente. Y no lo digo por su intervención, lo digo por formar simple y sencillamente parte del único partido en el mundo que ha sido excluido por los partidos ecologistas a nivel mundial, precisamente por la ausencia en los hechos de una política de medio ambiente. No quiero dejar pasar este señalamiento, y lo digo con respeto, pero es nuestra opinión. Quiero referirme a la argumentación, a la razón por la que vamos a votar en contra de este dictamen en nuestro grupo parlamentario. Quiero señalar, reconocer que a esta tribuna hemos acudido ya varios legisladores de la izquierda para compartir las razones de nuestro voto en contra. Y quiero referirme solamente a un aspecto, a uno de los muchos impactos negativos que va a tener esta reforma que hoy se pretende votar, este dictamen particularmente que hoy se pretende votar. Hablo del aspecto laboral. Me refiero a la afectación que indudablemente recibirán las 153,000 familias que dependen de los trabajadores de Pemex y también este impacto negativo que tendrán las más de 70,000 familias que dependen de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Para nadie es nuevo que el respeto a los derechos laborales no es una característica, un distintivo de los gobiernos priistas y mucho menos de los gobiernos panistas. Quizá por ello se explica un poco el por qué este dictamen en su contenido vulnera los derechos de los trabajadores. Este dictamen en su contenido facilita, a partir de la existencia de contratos en manos privadas, los famosos esquemas de outsourcing, los esquemas de terciarización de la fuerza laboral, y que con ello, como ya sabemos, se está buscando eliminar las pocas ya de por sí obligaciones que tienen los patrones con los trabajadores. Nos preocupa porque a partir de que este dictamen pudiera ser aprobado, se está colocando precisamente, se está privilegiando encargos de primer nivel al interior de estas empresas, encargos estratégicos precisamente a personas extranjeras por encima de los mexicanos. Y nos preocupa también porque nos parece que por ignorancia, por negligencia y también pudiera ser por propia conveniencia, no nos estamos deteniendo en revisar el impacto que va a tener el colocar en manos de privados la seguridad nacional, aspectos que trastocan temas de seguridad nacional. Se nos está olvidando que estas empresas van a manejar nada más y nada menos que nuestro petróleo, una riqueza estratégica, una riqueza importante para nuestro país, pero que indudablemente trastoca temas de interés de seguridad nacional. Ni qué decir de la propia seguridad de los trabajadores, que al ya no quedar en manos del Estado, esta seguridad de los trabajadores va a quedar en manos de privados y bueno, pues estas historias ya las conocemos, ya sabemos lo que ha pasado en las minas, ya sabemos lo que ha pasado en todas estas empresas donde los trabajadores terminan a la hora de acudir a su jornada arriesgando sus propias vidas. La única realidad que sí tenemos claro que va a modificarse con esta reforma es esa nueva élite de empresarios que van a tener en sus manos el manejo de nuestro petróleo, el manejo de una empresa que sostiene en gran medida la economía de nuestro país y que aporta más del 8% del Producto Interno Bruto y el 30% del ingreso de gobierno. Es claro que
una vez más se va a imponer la mayoría del PRI, del PAN. Es claro que van a votar a favor de este dictamen, pero nosotros desde la izquierda tenemos la obligación de denunciar, tenemos la obligación de señalar una vez más que, por desgracia, estamos seguros, el tiempo nos va a dar la razón. Esta reforma que van a votar por mayoría el PRI y el PAN van a despojar lamentablemente a los mexicanos de una de sus riquezas más importantes, nuestro petróleo. El tiempo nos dará la razón. Gracias, presidente, es cuanto. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Pablo Escudero por alusiones personales. Muchas gracias, presidente, y felicito a nuestra amiga senadora en su cumpleaños. A lo mejor no entendió porque llegó tarde. Lo que explicamos aquí en esta tribuna fue justamente de un tema científico. Hablamos de un premio Nobel de Química que justamente ha presentado un estudio científico para justificar, para dar soporte a un programa y a unas medidas que se han tomado para mejorar el ambiente. Es decir, hemos hecho una referencia al asesor estrella de todos los mexicanos que está a favor del fracking. Y esta alusión que me ha hecho pues me permite seguir platicando con los que nos siguen por el canal del Congreso, con mis amigos senadores, qué es lo que dice don Mario Molina, qué es lo que dice este estudio respecto al fracking que tanto se ha hablado. Y voy a citar textual este estudio de don Mario Molina. Con base a una evaluación detallada del estado del arte en cuanto a tecnología y regulación referente a la producción de gas y aceite de lutitas, el Centro Mario Molina ha llegado a la conclusión que a la luz de la experiencia internacional y en virtud de los avances tecnológicos recientes, hoy en día en México es posible desarrollar el gas y el aceite de lutitas de forma segura y respetuosa con el medio ambiente. Eso es lo que dice don Mario Molina. En referencia al Partido Verde, a los ecologistas del mundo, hace un rato yo también les decía que íbamos a presentar 50 estudios científicos apoyando esta decisión. Y justamente hay un estudio interesantísimo que yo les voy a dar copia, que también incluso quiero que quede registrado en el diario de los debates, que dice, se llama el estudio, aquí lo traigo, son 150 hojas, ¿por qué cada ecologista serio debe favorecer el fracking? ¿Y quién hace este estudio científico? Lo hace el doctor Richard A. Müller. ¿Y quién es este doctor? Comenzó su carrera como estudiante de posgrado bajo la tutela del Premio Nobel en Física, doctor Luis Walter Álvarez. Tiene una licenciatura en la Universidad de California, Berkeley, tiene un doctorado en la Universidad de California, Berkeley, en física, tiene otro doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ha recibido un sinnúmero de premios en física y en medio ambiente y tiene muchos libros publicados, entre ellos uno que se llama Los 3 Big Bangs, donde habla de los accidentes de los cometas, de las explosiones de las estrellas y de la creación del universo. Tiene otro que habla acerca de la edad de hielo y sus causas astronómicas, tiene otro que se llama Física para Presidentes y otro que se llama Energía para Futuros Presidentes. Es decir, es un científico que tiene un trabajo muy serio de por qué debe apoyarse el fracking. Como lo decía el senador Encinas, en estos días daremos a detalle el debate respecto al fracking, que traemos mucha información para ello. Muchas gracias, presidente. Senador, le pido de favor, el senador Robles, tengo entendido, tendrá la intención de quererle formar una pregunta, usted me dirá si le acepta o no. Es para ese efecto, ¿verdad, senador? Sonido en el escaño, senador Robles Montoya. Sí, pero déjeme decir que como sí. no es posible déjeme decir que sí, que las que quiera. hacer uso de la palabra para hechos, entonces, si el senador Escudero me permite formularle una pregunta. Senador Escudero. Encantado, usted y a todos los que lo deseen.
Una pregunta con respeto, pero también con mucha firmeza, porque si dice que se preparó el senador Escudero para este tema, pues evidentemente dista mucho lo que ha dicho para demostrar que así ha sido. Ni siquiera ha podido dejar claro, aludiendo al Premio Nobel de Química, Mario Molina. Es que no se oye, perdón, se pega el micrófono, no se oye, es que no lo oigo, perdón. Que le suba. ¿Le pueden subir el volumen del escaño porque el senador está de pie, por favor? Es que no lo oigo, senador, perdón. A ver, para que se me escuche bien, lo digo con respeto otra vez, no vaya usted a pensar que tengo otro propósito, pero a mí me queda claro que no se ha preparado bien para un tema tan delicado como el fracking, donde evidentemente una de las cosas que yo quiero saber con mucha claridad es si el Partido Verde Ecologista de México está a favor o en contra del uso de esta técnica criminal para el medio ambiente y para la sociedad. Pero también decir que evidentemente no se ha preparado porque ni siquiera el documento al que ha aludido del Premio Nobel en Química Mario Molina lo ha podido dilucidar completamente, porque el propio Premio Nobel de Química mexicano plantea que esta técnica en todo caso sería factible si se hiciera correctamente, términos que le he escuchado aquí decir a muchos presidentes de México emanados del Partido Revolucionario Institucional, algunos legisladores, y esa no es la respuesta. Por eso el país está como está, porque no han hecho las cosas bien, y es evidente que esto no ha sido así, pero valdría la pena que un representante del Partido Verde Ecologista no solamente tratara aquí de venir a poner palabras de un mexicano tan prominente como el doctor Mario Molina, sino como un grupo de mexicanos que hoy llegaron aquí al Senado de la República a entregar más de 10,000 firmas exigiendo que no se utilice la técnica del fracking en nuestro país, que valen tanto como un premio Nobel de Química, y son a los que debiese escuchar un representante popular y no darle la vuelta, porque como bien lo decía Alejandra Barrales, no se supo entender cuál era su postura. Por eso la pregunta es concreta: ¿está el Verde Ecologista a favor o en contra del uso de esta técnica tan criminal para el medio ambiente y para la propia sociedad? Gracias por su respuesta, senador. Gracias, senador. Le agradezco su pregunta, igual que todas las preguntas. Lo he dicho muchas veces, lo repito, por supuesto que a favor. Vamos de la mano con don Mario Molina. Por supuesto que vamos a favor, vamos de la mano con Mario Molina, y lo hemos dicho, vamos de la mano con 50 científicos. ¿Quién ha hecho su tarea y quién no? Eso en unos días lo vamos a discutir. Yo tengo su libro, lo leí, 60 páginas. Tengo ahí 3 carpetas, 3,500 hojas, más de 50 informes científicos que están a favor del fracking. Por supuesto que escuchamos a los mexicanos, por supuesto que sí, pero aquí lo que vamos a tener es una discusión científica. Aquí vamos a traer los papeles, están ahí. Aquí tengo justamente otro de los estudios que voy a registrar en el diario de los debates, del doctor Richard A. Müller, más de 150 hojas. Yo analicé y estudié su libro con atención y también traigo más de 50 estudios científicos para acreditar el hecho. Tendremos varios días, por supuesto que sí. Y gracias por su pregunta. Gracias, senador. El senador tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar Cisneros del PRD en contra. Por favor, senadora. Ya faltan pocos oradores, les pido tranquilidad y atención, y están atentos. Gracias, Isidro, mi querido senador. Por favor, senadora. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, estamos ante un dictamen que privatiza nuestros recursos energéticos, matizado de manera cupular, a modo y conveniencia del Ejecutivo, con la única intención de cumplir sus compromisos con el capital extranjero, y que de aprobarse nos dejará un México antes y otro después. De un México dueño de sus recursos naturales y con soberanía energética, pasaremos a ser banco de explotación de recursos energéticos
por parte de empresarios transnacionales y supeditados a sus intereses económicos y de mercado. Estamos ante una reforma donde millones de mexicanos estamos perdiendo y unas cuantas familias se benefician con el agravio que resulta de privatizar la totalidad de la cadena productiva en el sector energético. Nos dan promesas de bonanza económica, entregando nuestro patrimonio nacional, que dicho en cifras, anualmente nos viene representando el 8% del Producto Interno Bruto y el 40% del ingreso del erario nacional. Pasamos de ser un país de abundantes recursos a ser simples administradores de contratos. Tendremos un gobierno atado a los intereses privados que no está comprometido con el interés nacional. Claro ejemplo es la propuesta de ley de hidrocarburos, misma que no garantiza que los hidrocarburos mexicanos logren potencializar el desarrollo nacional con miras a asegurar el futuro más próspero para la sociedad mexicana, especialmente de los grupos más vulnerables. Asimismo, no hay claridad en la definición de los tipos de contratos, los mecanismos de subasta y las variables de asignación. No se garantiza la transparencia y las decisiones sobre a quién se otorgarán los contratos, es decir, serán discrecionales. Esta reforma busca aniquilar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, quienes tenderán a desaparecer en el mediano plazo, valiéndonos completamente dependientes en materia de energía a las corporaciones extranjeras. Las empresas del sector van a ser reducidas a su mínima expresión. El régimen fiscal para Pemex continuará prácticamente los términos actuales, por ende, no se le otorgará autonomía alguna. Es el colmo que ahora la Secretaría de Energía cuente con facultades para obligar a Pemex a no invertir en la industria petrolera, mientras que para las compañías extranjeras sí aplique el libre mercado. Lo único que busca este dictamen es que Pemex deje de crecer y deje espacio para que los extranjeros se apoderen de los recursos con los que cuenta nuestra nación. Esta reforma tolera la corrupción y la impunidad que ahora se multiplicará para dar riqueza a las grandes empresas transnacionales. Es claro que no bajarán los precios de la luz, del gas y de la gasolina, como se ha empeñado el gobierno en difundirlo mediáticamente, sino todo lo contrario. Todos estos combustibles de uso diario en el hogar aumentarán de precio y en el caso de las gasolinas perderán los subsidios y aumentarán su valor conforme a los precios internacionales. Por si fuera poco, también se legisla el despojo mismo que ahora le han nombrado ocupación temporal, es decir, ponen a más de 400,000 hectáreas de nuestros campesinos en la mira de los empresarios extranjeros y de la frivolidad del mercado, dejando a empresas a expensas a sus dueños, que en su mayoría es población indígena de nuestro país. ¿En qué nos beneficia entonces, me pregunto? Y por ello estoy segura que el juicio de nuestra sociedad será muy dura por todos los agravios y afrentas que se les hace con esta reforma. Esta reforma no es la que necesita nuestro sector energético, sino la que piden las voraces empresas extranjeras para modernizar nuestro sector. Se necesita planeación y trabajo, se requiere de eliminar la corrupción e invertir en tecnología, se necesita de expertos que no busquen su negocio, se requiere de administradores capacitados y eficaces en nuestras empresas públicas y para ello
estamos las mexicanas y los mexicanos y no los extranjeros. Espero que el día de hoy, cuando votemos este dictamen, no se olviden de la población que vive en pobreza y marginación y que no tiene acceso a energía eléctrica, y los convoco a replantearse los intereses que protejamos cuando tenemos un país con más de 3 millones de personas sin acceso a la red eléctrica y que no tendrán para pagar las altas tarifas que ahora se cobrarán. Por ello, compañeras y compañeros senadores, mi voto será en contra de esta ignominia y despojo contra el pueblo de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Hasta por 5 minutos. Por favor, senador. Con el permiso de la presidencia, senadoras, senadores, hoy de manera responsable, democrática y republicana, discutimos las leyes secundarias en materia energética. Sin duda, estamos ante un momento histórico porque después de 80 años decidimos emprender el cambio y el pueblo que no cambia no permanece. Nuestro modelo cerrado y cortoplacista, que durante un par de décadas, sin duda, fue el adecuado, ya que no nos permite crecer, aprovechar mejor nuestros recursos y, sobre todo, pensar en el futuro. Sí tenemos un potencial energético en hidrocarburos convencionales y no convencionales, ¿por qué no aprovecharlos? Por ello, este paquete de 4 dictámenes que hoy discutimos representa una propuesta seria que apuesta por la seguridad energética que todos los mexicanos necesitamos. Tratándose del primer dictamen, queda constatado que corresponde a la nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de todo el territorio nacional. Se establece con claridad que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos se hacen por asignación o por contrato. Mediante la ronda cero se privilegian los intereses nacionales y de las empresas productivas del Estado, pues antes de cualquier otro competidor, Pemex, por medio de las asignaciones, decidirá qué campos, qué extensión y qué áreas les son más favorables y rentables para la empresa. Los contratos serán licitados públicamente. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, así Pemex, también participará en estas licitaciones de contratos. Se crea el Centro Nacional de Control de Gas Natural para garantizar la continuidad del suministro del gas en todo el territorio nacional y el acceso abierto a la infraestructura y distribución de los ductos por toda la nación. Las cadenas productivas en el sector de hidrocarburos se robustecen al contemplar el 35% del contenido nacional en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos de manera gradual hasta el año 2025. Se resguarda la propiedad privada, ejidal o comunal, ya que el uso de este tipo de propiedades para la consecución de los fines de esta ley será solo temporal, debiendo recibir los propietarios de las mismas las contraprestaciones y los beneficios por el uso y aprovechamiento de sus tierras. Será el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo quien será el encargado de recibir, administrar y distribuir los ingresos petroleros de la nación derivados de las asignaciones y contratos. El cuidado del medio ambiente no escapa a la regulación en este modelo.
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial del sector de hidrocarburos emitirá la regulación y la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y de protección al medio ambiente. Como nunca antes se había hecho, el número de contratos, permisos, autorizaciones y las condiciones de los mismos estarán a disposición de todo el público. Finalmente, con nuestro marco, en el Estado, a través de sus empresas o a través de contratos, instrumentará su participación en la explotación y aprovechamiento de los pozos transfronterizos. Senadoras, senadores, estamos ante un nuevo modelo, un modelo que privilegia la competitividad, la eficiencia, la seguridad energética y la máxima utilidad para el país. Toda decisión con visión de largo plazo y altura de miras genera costos y estamos dispuestos a afrontarlo. En 1938 se tomó una decisión con los consecuentes costos y descréditos internacionales, pero el bien de la nación estaba por encima de cualquier interés particular. Hoy tomamos la decisión de hacer las cosas diferentes. Este gobierno, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, tomó la decisión de hacerlo y lo apoyaremos decididamente. No se puede juzgar a un modelo que todavía no se pone en práctica. No se puede jugar con el pueblo de México mediante cálculos electorales y consultas públicas con sesgos partidistas. Como campechano, estoy a favor de este nuevo modelo energético. Ciudad del Carmen, de donde provengo, volverá a ser pieza clave para el desarrollo de esta industria, no solo porque será actor principal en la recepción de empresas y competidores, sino porque miles de jóvenes y padres de familia contarán con la oportunidad de tener el empleo bien remunerado que por mucho tiempo se les ha negado. Recibí un mandato popular: procurar y mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en mi estado a través de leyes más justas, y en ese camino me mantengo. Hoy y siempre, como legislador campechano, actuaré con plena responsabilidad y actitud patriótica por el bienestar de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, en contra. Por favor, senador. Gracias, presidente. En contra del dictamen, en lo general, como lo está todo mi grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, porque hoy podríamos decir que este proceso legislativo es un proceso totalmente destructivo del régimen constitucional. Y este proceso, como lo menciono, destructivo, comenzó hace tiempo, en 1991, cuando se reformó el artículo 27 para abrir la puerta al despojo y a la privatización de las tierras ejidales. Culmina en diciembre del 2013, cuando una contrarreforma aún más radical acaba de destruir ese artículo pilar de la Constitución, como ya hoy están desmantelados los originarios artículos 3º relativo a la educación y el artículo 123 sobre los derechos y garantías de los trabajadores. Pero como mi compañero y paisano Chon Orihuela mencionara y citara aquí la Constitución de Apatzingán, la primera en la América Latina, hoy en el bicentenario de nuestra Constitución de 1814, voy a citar precisamente esa Constitución, y efectivamente Morelos, en Apatzingán, hace este año precisamente 200 años, legislara en el artículo 1 en materia de religión, y posteriormente Juárez legislara en contrario durante la reforma.
pero también Morelos legislara en Apatzingán sobre soberanía. Y menciono el artículo 4. El artículo 4 de esa Constitución de Apatzingán. Como el gobierno no se instituye para honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección, seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad. Estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, a alterarlo, modificarlo y a abolirlo totalmente cuando su felicidad así lo requiera. Ese del todo no ha sido legislado en contrario y tenemos actualmente el 39 constitucional. Asimismo, el 10º de la Constitución de Apatzingán a la letra reza: si el atentado contra la soberanía del pueblo se cometiese por algún individuo, corporación o ciudad, se castigará por la autoridad pública como delito de lesa nación, mismo que ya tampoco está tipificado. Y por último, menciono el 12º de la misma Constitución de Apatzingán. Estos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no deberán ejercerse por una sola persona ni por una sola corporación, ya que en los hechos hoy sí tenemos una mayoría aplastante que hoy coordina y opera los tres poderes de la nación. Estamos en contra con argumentos, con propuestas de redacción que hemos trabajado y presentado en las reservas que ya hemos inscrito, pero sobre todo con respeto. Y pido respeto para el pueblo que nos está viendo, ya que aquí algún legislador o legisladora mencionaba que efectivamente el PRI había ganado las elecciones en el 2012. Lo sabemos y lo tenemos claro. También dijeron que nos guste o no nos guste, el presidente Peña será presidente hasta el 2018. Efectivamente no nos gusta, por eso no votamos por él. Pero a quienes sí votaron por él tampoco les gusta. Y de ahí que haya garantías para que este gobierno se mantenga hasta el 2018, yo no veo la condición, porque cada vez es más la inconformidad en las calles. La recesión, el colapso económico llegará y llegará pronto. Hoy no hay compromisos respecto del destino que supuestamente generarán estas reformas. No hay compromisos en la ley, en ninguna de las legislaciones secundarias que hoy estamos discutiendo y que posteriormente votarán a favor la mayoría. Ya no es necesario, desde mi perspectiva, llamar a la gente a acompañar el movimiento social en las calles. Van a salir en su momento, van a salir cuando el hambre haga que se colapse los hogares de las mayorías, como ya estaba ocurriendo, y esto empeorará. Entonces, quisiera, por último y para concluir, preguntarle al senador Vega Casillas, también michoacano y apatzinguense, por cierto, ¿qué porcentaje de estos recursos y en qué parte de la legislación que estamos discutiendo especifica que van a los programas sociales? ¿Qué porcentaje va a educación pública y en cuál de las 7 nuevas leyes o de las reformas y adiciones a las 8 que también se discutirán? ¿En qué parte de este dictamen o de cualquiera de los otros 4 dictámenes establece que esos recursos van a ir para el sistema educativo de calidad, para programas específicos para la ciudadanía y para el sistema de salud pública? Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna la senadora Cristina Díaz Salazar, del PRI, a favor. Por favor, senadora. Después se dirigirá el senador Fernando Mayans Canaval en contra, para que esté atento. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros senadores, por cierto, tendría que señalar
que la mayoría de los mexicanos votamos por el presidente, por el candidato Enrique Peña Nieto, y hoy el presidente Enrique Peña Nieto, presidente de todos los mexicanos. Quiero decirles que aquí se ha tratado, desde que iniciamos este debate, y lo digo con respeto, se ha tratado de confundir. Lo que está en juego no es nuestra sobrevivencia política ni de partido, sino el futuro de una nación rica en recursos naturales, necesitada de tecnología y capitales. De nosotros depende quedarnos atrapados en los dogmas, en los prejuicios y la mentira, o asumir nuestra responsabilidad de construir un México con crecimiento económico y desarrollo. Hoy se habla de la soberanía como si esta fuera la condena eterna de vivir atorados en el pasado. La verdadera soberanía es combatir el flagelo de la pobreza. Es luchar porque nuestras familias recuperen la esperanza de progreso que tanto anhelan. La verdadera soberanía es, en términos llanos, el progreso y bienestar de los mexicanos. En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que la aprobación del dictamen que hoy se discute logrará justamente eso, impulsar el desarrollo económico y social sostenible con pleno respeto a los derechos humanos. Esta reforma busca que México tenga las herramientas necesarias para que, reafirmando la propiedad de la nación sobre los recursos energéticos del país, se dinamicen las actividades productivas, se modernice el sector petrolero y energético y se aprovechen los recursos con los que cuenta nuestro país. También contempla disposiciones y mecanismos modernos que permitan extraer el petróleo y gas en yacimientos no convencionales, donde hoy está gran parte de nuestra riqueza. Y contrario a lo manifestado por otros grupos parlamentarios, esta reforma asegura que el petróleo siga siendo de los mexicanos. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se mantendrán 100% públicas y mexicanas, pero fortalecidas y revigorizadas. Mencionan también algunos legisladores que pasaremos del boom petrolero al crack energético. Parece que no se han dado cuenta que el crack del antiguo modelo ocurrió hace tiempo ya y prefieren perpetuar un esquema desgastado a costa de los mexicanos. Compañeros, que quede claro que el petróleo de fácil acceso se terminó si no modernizamos nuestra industria energética y si México se queda en el rezago. Las cifras son claras y el sector energético está en crisis. La producción del petróleo ha disminuido en 1 millón de barriles diarios en una década, a pesar de las crecientes inversiones. Entre 1997 y 2012, las importaciones de gas natural pasaron del 3% al 34%, las de gasolina de 25 a 50% y las importaciones de petroquímicos aumentaron a 65%. En suma, vamos perdiendo. Es momento de pasar a un modelo energético eficiente y moderno para que en todas las regiones del país se vivan los beneficios de una industria energética próspera y competitiva, pilar del crecimiento económico y desarrollo de México. No nos podemos quedar atrás de la revolución energética mundial. Con esta reforma, la industria petrolera volverá a ser motor del crecimiento económico y detonador del empleo, siempre cuidando el medio ambiente. Mediante el establecimiento de esquemas como el Fondo Mexicano del Petróleo, se asegura
que el Estado mexicano aplicará los ingresos energéticos con transparencia y en una clara rendición de cuentas en rubros específicos que detonarán el desarrollo sostenible del país para las generaciones futuras. Compañeros, derribemos mitos y falsedades. No podemos aferrarnos a cascarones políticos y sociales que corresponden al pasado. En el debate de esta reforma, mucho se ha aludido al general Lázaro Cárdenas como defensor de nuestra industria energética y transformador de México. Efectivamente, el general Cárdenas fue un presidente visionario que tomó las decisiones necesarias en su momento para el beneficio del país a largo plazo. Hoy, a más de 75 años de distancia, tenemos la obligación moral de ser tan vanguardistas como el general Cárdenas. México ha cambiado profundamente y el entorno mundial es completamente diferente. Quiero decirles que con esta misma visión, pero atendiendo a la actual realidad histórica, el presidente Enrique Peña Nieto impulsa la reforma energética del siglo XXI. Por eso en el PRI, este partido que hoy muchos tildan de regresivo y obsoleto, nos hemos deshecho de nuestros atavismos para adaptarnos a la nueva realidad nacional e internacional. Al votar a favor de este dictamen, el PRI se reafirma como un partido con valores en el nacionalismo cardenista, pero al mismo tiempo como un partido con la mira en el futuro de nuestro país que salvaguarda por encima de todos los intereses de México. Muchas gracias. Gracias, senadora. Quedan finalmente solo 3 oradores, 2 en contra, el senador Fernando Mayans Canaval y el senador Manuel Bartlett Díaz, y 1 a favor, que es el senador Manuel Cavazos Lerma. La lista siempre es a favor, en contra iniciando y a favor terminando. Tiene el uso de la tribuna el senador Fernando Mayans Canaval. Y después, para informarle a la Asamblea, de común acuerdo con los coordinadores, pasaremos a la votación en lo general y pediremos el receso para el día de mañana. Por favor, senador. Gracias, presidente. Gracias, pueblo de México, por tanta tolerancia, a los que nos están viendo, a mis paisanos, a los tabasqueños y tabasqueñas, con mucho amor y cariño, un saludo afectuoso desde la tribuna del Senado de la República. Aquí dijo un senador que había que pensar globalmente, que los que no pensaran así estábamos atrasados en el pasado. Sin embargo, le dije ese día que la frase es de Carlos Fuentes, que decía el maestro que había que pensar globalmente, pero actuar localmente, cosa que están haciendo todo lo contrario. Creo que ya la piel la tienen como lagarto, ya muy gruesa, ya no hay sensibilidad ni manera de convencer a nadie de nada. Sin embargo, no hay peor lucha que la que no se hace. Y aquí estamos por nuestro país, por nuestra nación, por el pueblo de México. Ver hacia el futuro. Quiero decir que el PRD ha presentado, y mañana en el trayecto de las reservas se van a dar cuenta ustedes que nos están viendo de muchas propuestas pensando en el pueblo de México. Ver hacia el futuro, una política que reformará Pemex, pero sin tocarla, como un organismo netamente mexicano y que le dejara los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido en el cargo tecnológico y para llevar por sí mismo la exploración y la explotación de todos los depósitos en mar y tierra, revitalizarla, su condición de punto de apoyo de la confianza colectiva en la capacidad nacional, como palanca de desarrollo, nuestro petróleo
Nadie da lo que tiene adentro de su casa, solamente un tonto haría eso. Ese argumento erróneo de que Pemex ya le es imposible caminar por sí mismo. Pemex, la joya de nuestra corona nacionalista, resulta ser hoy una empresa quebrada cuyos pasivos superan a sus activos. La explicación no es un misterio, La política impositiva que desde hace muchos años, desde Salinas de Gortari, su patrón, su jefe, aplica el gobierno federal. En suma, la causa de la catástrofe financiera de la gran empresa paraestatal ha sido esencialmente resultado de una política irresponsable y corrupta. Quitar a la gran empresa estatal todas sus utilidades e incluso endeudarla para dejarla en números rojos y obligarla a firmar contratos con favoritos del gobierno en turno pareciera una locura o bien una estrategia bien calculada. Aquí las empresas no nada más van a venir a invertir en el petróleo, en los hidrocarburos. Aquí es un plan con maña para perpetuarse en el poder, porque van a invertir y les van a sacar dinero para los procesos electorales, van a comprar gobernadores, van a comprar presidentes municipales, magistrados, etcétera. Eso está claro, porque aquí el plan es tener al pueblo pobre y con su reforma educativa también ignorante, para que cuando vengan las elecciones, con cualquier migaja, agarran y quieren convencer. Y ya lo hemos estado viviendo a través del apoyo de la televisión, que ya lo han dicho, las masas se vuelve más masa con la televisión. Es una irresponsabilidad como salida fácil echar mano de Pemex como fuente de recursos. ¿Se dan cuenta que nos encaminamos a recrear el modelo anterior de la expropiación, cuyo objeto era exportar en función de los intereses externos? Nadie quiere un Pemex como está hoy, no, que así lo dejaron el PRI y el PAN. La mejor alternativa no está en desmontar la obra nacionalista de Lázaro Cárdenas, sino en mejorarla, aprovechando en su momento la elevación de los precios del petróleo, enfrentando la corrupción y manteniendo a la paraestatal como gran empresa pública y bajo control nacional. Ese debería ser el punto más importante del proyecto nacional del siglo XXI y no dársela a los extranjeros, como se dijo previamente aquí. La privatización, que quede claro y se entienda y se escuche lejos. Lo que ustedes proponen es un proyecto oligárquico del porfiriato y de Felipe Calderón y que sigue siendo de sus sucesores. Lo que está en disputa en la política petrolera es quiénes, cuándo y de qué manera se van a apropiar de la enorme renta petrolera. Ya la privatización se ha llevado a cabo desde hace tiempo con el neoliberalismo de Calderón y no sirvió de nada. Ya hemos dicho cifras y muchos ejemplos. La petroquímica se privatizó parcialmente, así como la Secretaría de Energía volvieron los contratos de riesgo en su. ¿Cuáles eran los argumentos? Pemex necesitaba el capital y la tecnología externa para hacer frente a las crecientes y urgentes demandas energéticas de México. O sea, la modernización de la actividad petrolera. Se le olvida que el desastre se elaboró desde el gobierno, quienes mal gobernaron este país, que les debería dar vergüenza y no subir aquí a estar diciendo tantas tonterías. ¿Se puede comprar la tecnología que faltan? ¿No tenemos esa capacidad? Les pregunto. ¿Podemos comprar la tecnología? ¿Se puede buscar fuentes fiscales alternativas para poner fin a los impuestos excesivos?
que ahogan a Pemex. Los clásicos creían que la historia se movía en ciclos. Por lo que el petróleo mexicano se refiere, tenían razón. Son muchos los millones de dólares que están en juego. Solo la movilización social puede generar la energía política que detenta el actual proceso de privatización petrolera, iniciando desde el salinismo. Hoy no es como ayer, compañeros. Cada vez que la economía mexicana entra en dificultades, renace la presión externa para recuperar algún grado de control sobre los nuestros hidrocarburos. Ojalá y en breve se va a abrir el tablero electrónico y voten en conciencia. Recuerden cuando andaban haciendo campaña las promesas que hacían. Van a querer muchos de los que están aquí ir a buscar el voto popular. Podrán ser candidatos, pero no van a tener el voto popular porque el pueblo se los va a reprochar. Y sí se vale aquí, y lo dijo Adolfo López Mateos. Tiempo, senador. Que sí, el término es traición a la patria. Que quede claro y que se escuche muy lejos. Y nos vemos en el 2015 en la consulta popular. Tiempo, senador. Gracias. Tiene luz a la tribuna el senador Manuel Bartlett. Expliqué que quedaban 3 oradores nada más, empiezan en contra, termina a favor, por eso vienen los 2 en contra y termina el de favor, en cumplimiento del reglamento. Gracias. Después de este y el siguiente orador, pasaremos a la votación en lo general. Por favor. Gracias a usted. Dejamos al pie, ¿verdad? Para que cierre. Se ha dicho una y otra vez, falsamente, que esta reforma se ha discutido hasta la saciedad. Y es totalmente falso. Y lo voy a demostrar aquí en este momento. Han tenido intervenciones, soliloquios, posturas, y otras aquí no responden, salvo cuando se dio un debate entre el PRD y el PAN Cordero, que vino y provocó aquí con su actitud, pero no hay debate. Y no hay debate porque no puede haber debate en este estilo de 5 minutos uno, 5 minutos el otro. No lo hay. Voy a tratar de recordar lo que aquí se dijo en esos soliloquios que habría que contestarles, pero no hay tiempo, nos permite. Vega Casillas, orgulloso de haber eliminado la palabra expropiación. Van a cobrar sus propiedades, ¿verdad? Se van a arreglar, va a haber toda una serie de beneficios. Mentira. Mentira, sigue en las leyes perfectamente claro que a los campesinos y a los dueños de las tierras los van a aplastar con el poder del Estado obligado a servir a los intereses extranjeros. Porque esa es una gran demanda de las transnacionales en todo el mundo, lo sabemos. Entonces, no hay tal de que salvaron la propiedad. No, señores, no es nada más el petróleo que les van a dar. Yo quiero que le digan ustedes a la Shell o a la British Petroleum que tienen que dar 1%. Bueno, pero qué ridículos y qué mentirosos y qué, no sé, decirles que han logrado conseguir. Eso no se puede. Eso está prohibido. Tenemos firmados tratados internacionales, hombre, es una vacilada.
Lo que va a pasar es que las tierras de México van a quedar para los extranjeros que van a llegar, obligando al Estado a atacar lo que ellos quieran. Y no es nada más el petróleo, son los ductos, son las líneas de electricidad, todo. Así es que el señor Vega miente. Chon Orihuela, ¿verdad? Chon Orihuela dice, debería de saber mejor lo que hizo Cárdenas, si es michoacano, que Cárdenas expropió para garantizar a los trabajadores y ellos ya están garantizados. No, Chon, Cárdenas expropió el petróleo y después hizo una reforma constitucional con una validez hasta hoy, en el sentido de que no puede quedar en manos de los extranjeros el petróleo porque sus intereses son contrarios a los nacionales. Eso es lo que Cárdenas hizo en la reforma constitucional para que Achón aprenda su lección cardenista. Pero además, ¿verdad?, eso sigue siendo válido. Sigue siendo válido los intereses de las transnacionales y de los Estados Unidos e Inglaterra, no son los intereses nuestros, vienen a llevarse el petróleo para la seguridad de los Estados Unidos. Dejemos a Chon, seguimos con el rollo México ha cambiado y entonces hay que cambiar. México ha cambiado, claro, pero el petróleo sigue siendo lo que se disputan las potencias, van y matan, sacrifican, bombardean, y aquí se lo estamos dando, ¿verdad? De manera que el cambio ese es una pamplina. El petróleo sigue siendo fundamentalmente un recurso estratégico para la economía y para la guerra, y ese se conserva cuando se tiene y no se entrega. México ha cambiado, pero la situación del petróleo sigue siendo la misma. Esa repetición de esta tontería no tiene ningún valor en el debate. Lavalle ha sido un hombre elegante y serio frente a Penchina, hicieron ahí una pareja muy contrastante, muy decente. Lavalle pues dice lo mismo, ¿verdad? Lavalle dice lo mismo, que dice que vamos a tener un enorme desarrollo, que el PAN estaba y el pueblo repitiendo que se necesitaba esto, y se vuelven a decir una serie de mentiras que las repiten unos y otros. El Estado conserva la rectoría. Mentira, el Estado pierde la rectoría, el Estado se queda sin instrumentos para defender, porque el Tratado de Libre Comercio establece condiciones que le impiden al Estado ponerle condiciones a las empresas extranjeras. Y lo repiten una y otra vez porque tienen la conciencia intranquila. No, el Estado pierde la rectoría. El petróleo sigue siendo nuestro. Mentira, puras mentiras. Una vez que entregan la concesión disfrazada que le llaman licencias, los extranjeros van y con eso que consideran que va a ganarse, lo hipotecan en los bancos internacionales, que son parte del negocio. Y si se atreven a tocar ese petróleo que está hipotecado, se van a tribunales internacionales. Es absolutamente mentira decir que conservamos la propiedad del petróleo. Sí, mientras esté abajo, claro, en ninguna parte del mundo se discute que es de Ghana o de quien sea lo que está abajo a la tierra. No, el petróleo deja de ser nuestro. Así es que siguen diciendo mentiras. Cabeza de Vaca, que tenía una gran intención de salvar a los campesinos. Maestro, no lo lograste, te lo dije desde el principio. No se puede porque es el compromiso de Peña Nieto con las transnacionales que exigen en todo el mundo, que el Estado les garantice la explotación. Claro que la disfrazaron, pero eso sigue siendo la verdad. Las transnacionales impusieron esa condición y no la van a quitar, te lo dije, hiciste un buen esfuerzo, bravo, una conciencia social que reconozco, pero fallida, desgraciadamente. La CNC, ahí anda mi amigo por ahí, la verdad que no respondió nada a lo que le dijeron. Entonces a la CNC ya se fue. Es que se levantan temprano los campesinos. Aquí nos contó a preguntas de aquí del PRD, muy sencillas,
que de dónde sacaba que les iban a garantizar convenios y cosas. Nada, no se puede decir nada. Los campesinos no están en buenas manos, lástima, es una gente que yo respeto.